Le sirvió un vaso de jugo a la amante de su marido y salió de la mansión sin decir palabra. Sin gritos. Sin escenas. Solo una venganza silenciosa. Lo que nadie esperaba era que se desvaneciera por completo, solo para ser encontrada un año después, cuando su pasado llame a la puerta, elegirá finalmente el amor que la deja respirar. La villa resplandecía bajo las luces de colores, la música flotaba suavemente en el aire veraniego cuando Claire Bennet entró con un vestido de satén azul pálido y tacones que le apretaban un poco. Maxwell había llamado a última hora para decir que no iría a recogerla. El conductor te llevará, dijo secamente antes de colgar. No dio explicaciones y Claire no preguntó. Así siempre le pasaba a Maxwell Ford. No creía en explicaciones, creía en órdenes. Claire se ajustó la correa de su bolso mientras los murmullos inundaban la habitación en cuanto entró. No lo suficientemente fuerte como para oírlo, pero sí lo suficientemente claro como para sentirlo. La gente la miraba con expresiones que iban desde la curiosidad educada hasta la compasión contenida. Y entonces comprendió por qué. Maxwell estaba junto al anfitrión, con una copa en la mano, riendo con facilidad. Aferrada a su brazo estaba una mujer que apenas podía considerarse adulta. Una belleza juvenil de cabello rizado, rostro dulce y ojos que brillaban con picardía. Tessa Lang, la mujer que Maxwell dijo que era su nueva becaria. La que Claire le había encontrado manchas de lápiz labial. La que le había escrito a Maxwell a medianoche preguntándole si las notas de la reunión estaban claras. Tessa la vio y se iluminó como si se encontrara con una vieja amiga. Oh, dijo alegremente separándose de Maxwell y acercándose. Debes ser la hermana Claire. Maxwell dijo que haces el jugo americano más refrescante. ¿Puedo probar un poco? Me muero de sed. Claire parpadeó atónita por la audacia de la chica. Su tono era ligero o inocente como si no se tratara de una broma cruel, sino de una petición amistosa. Maxwell ni siquiera se inmutó. Simplemente miró a Claire con la mirada fría y la barbilla alzada con esa actitud imperiosa que siempre usaba cuando quería que se hiciera algo. Bueno, ya la oíste. Ve a preparar el jugo. La música pareció callarse. Las conversaciones se apagaron. Solo se oía el suave tintineo de los vasos. Claire se quedó paralizada un instante con el corazón latiéndole con fuerza. Pero entonces ella sonrió. Suave. Dulce. ¿Controlado? Por supuesto, dijo ella. Se dio la vuelta y salió del pasillo. Pero no hacia la cocina. Claire había estado en esta villa una vez, hacía años. Recordaba la distribución. En lugar de dirigirse al salón de té, giró bruscamente por un pasillo diferente, hacia el ala de mantenimiento. El pasillo estaba más oscuro allí, sin terminar. Pasó junto a los fregaderos y abrió una puerta estrecha que daba a un área de servicio detrás de la bodega. Un hedor fétido la recibió. Un grifo oxidado gorgoteaba sobre un desagüe abierto. Aguas residuales se acumulaban en un cubo viejo. Claire cogió un vaso vacío de un armario cercano, lo sumergió en el líquido oscuro y turbio y lo levantó. El agua cloacal era espesa y apestaba a metal podrido. Perfecto. Regresó con calma y se acercó al mayordomo más cercano, quien se puso rígido ante su presencia. El señor Ford ha solicitado que se le sirva esto a la señorita Lange, dijo con voz serena. El mayordomo dudó. Ahora, añadió Claire con una mirada educada pero impasible. El hombre tomó el vaso con ambas manos, sin saber si era una broma o una trampa. Claire no esperó a que se lo entregaran. Se giró de nuevo y caminó hacia la parte trasera de la villa. Al llegar a las puertas de cristal, el grito del mayordomo resonó débilmente tras ella. Señorita. Esto es. Entonces jadeos. Un grito. Claire no miró atrás. El sendero del jardín serpenteaba suavemente entre setos podados y estatuas de mármol. Pasaba junto al estanque de koi. Pasó el bosque de bambú. Caminó con el taconeo constante hasta que el sendero se convirtió en grava. Se quitó los zapatos, los levantó con una mano y siguió caminando. Las piedras le pinchaban los pies, pero el dolor le resultaba extrañamente liberador. Para cuando llegó a la puerta lateral, el conductor que la trajo ya se había ido. Sin duda, Maxwell lo había despedido.
Sin duda, suponiendo que se quedaría. Abrió su app de transporte y pidió un coche. Unos momentos después, sonó su teléfono. Señora, dijo el conductor disculpándose, no se permite la entrada de vehículos al complejo. ¿Puede caminar hasta la puerta principal? Sí puedo, respondió ella en voz baja. Era una caminata larga. Las estrellas estaban borrosas y sentía la humedad adherida a su piel. El vestido se le enredaba en las piernas. Las piedras eran implacables. Pero ella siguió caminando. Y en algún lugar entre los setos espinosos y los árboles susurrantes, ocurrió algo rarísimo. Claire sonrió. No sabía por qué. Quizás era lo absurdo de todo. O quizás era la comprensión de que finalmente había hecho algo por sí misma, no para complacer a Maxwell, no para apaciguar a su madre, no para mantener el nombre de la familia intacto. Para cuando llegó a la puerta principal, llevaba el pelo suelto, los pies sucios y un pequeño desgarrón en el dobladillo de su vestido. Pero su mente nunca había estado tan despejada. Los faros de su vehículo cortaban la noche. El coche se detuvo suavemente y la conductora bajó. Señorita Bennett. Sí. Abrió la puerta, entró y no miró atrás. La primera vez que Claire Bennett conoció a Maxwell Ford, llovía. No la lluvia poética que cubre el mundo con un suave polvo romántico, sino una tormenta a todo pulmón, despiadada y fría. Claire había olvidado su paraguas ese día, corriendo para coger el metro después de su turno en la biblioteca de la universidad. Acababa de graduarse y tenía 2 trabajos a tiempo parcial mientras intentaba encontrar un empleo a tiempo completo. Maxwell estaba de pie bajo el toldo del edificio completamente seco, con una gabardina azul marino y zapatos lustrados. Su chofer llegó tarde. Al principio, ella no lo notó. Estaba demasiado ocupada escurriéndose el agua de la manga sin parecer un cachorro empapado. «Te vas a resfriar así», dijo una suave voz de barítono. Claire levantó la vista. Y él sonrió. No le ofreció su abrigo. En cambio, le entregó su paraguas. «Puedes devolvérmelo mañana en el café de enfrente». Las 9 de la mañana, añadió antes de que ella pudiera protestar. Ese era Maxwell Ford. Decisivo. Segura de sí misma. Inquebrantablemente serena. Claire no llegó a las 9 de la mañana siguiente. Llegó a las 8:45. Él ya estaba sentado, leyendo la sección de finanzas. Cerró el periódico al verla y le indicó el asiento frente a él. Claire, ¿verdad?, dijo recordando su nombre aunque ella nunca lo había dicho. Así empezó todo. Maxwell tenía una forma de hacer que cada conversación pareciera importante, incluso cuando no lo era. Su presencia la había dejado atónita. Sus trajes a medida, su mirada directa, su encanto natural. No era su tipo habitual. Eso estaba claro. Claire no era una socialité ni una influencer de moda, ni la hija de un magnate inmobiliario. Era una niña criada por su abuela en un modesto apartamento. Una chica que siempre pedía el plato más barato del menú y guardaba su currículum, doblado en el bolso. Pero a Maxwell no parecía importarle. La invitaba a cenar. Le compró su primer vestido de diseñador. Le envió flores a su abuela con notitas escritas a mano. Y cuando su abuela enfermó, Maxwell le proporcionó la mejor atención privada. Claire nunca había creído en cuentos de hadas. Hasta que llegó él. La propuesta llegó como todo lo demás con Maxwell. Repentino, suave, imposible de rechazar. El estado de su abuela había empeorado. El médico murmuraba que tal vez no llegaría a fin de año. Maxwell vino de visita una noche y se sentó junto a la cama de la anciana. Cuando ella dijo, «Solo quiero ver a mi Claire casada antes de irme», él tomó la mano de Claire y dijo, «Entonces nos casaremos». Ni siquiera llevaban un año de novios. Pero Claire lo miró a los ojos y dijo que sí. Era lo que su abuela quería. Y era lo que Claire había empezado a creer que ella también quería. Se casaron 2 meses después. Fue grandiosa. Muy ornamentada. Del tipo que hizo que las revistas la llamaran la boda de sociedad de la temporada. Había orquídeas blancas por todas partes, cuartetos de cuerda personalizados y grabaciones aéreas con drones. Pero con todo el glamour,
Claire no pudo ignorar las miradas frías de la familia de Maxwell. Sobre todo su madre. Tu vestido es demasiado sencillo, dijo la señora Ford al ver a Claire en el probador. Y has subido de peso desde nuestra última reunión. ¿Podrás mantener las apariencias como Ford? Claire sonrió y no dijo nada. Ya había aprendido que el silencio era su mejor arma. La mañana de la boda, escuchó a la hermana de Maxwell susurrarle a su tía, le doy un año. Se cansará de ella. Claire se casó de todos modos. Después de la boda, Claire se mudó a la finca Ford. Una mansión moderna y extensa con techos altos, paredes de cristal y demasiado silencio. Al principio intentó adaptarse. Le preguntó al mayordomo cómo funcionaban las cosas. Saludó a los cocineros y a los jardineros. Intentó aprenderse el horario para no estorbar. Pero nadie le dirigió la palabra. Recibían órdenes de la señora Ford. Y la señora Ford no consideraba a Claire como parte de la familia. La primera semana, Claire intentó ayudar al personal de cocina a preparar la cena. La señora Ford la tomó aparte y le dijo con calma, la criada no necesita ayuda. Tu trabajo es cocinar para tu esposo. No interferir con el personal de la finca. Claire asintió. Empezó a levantarse a las 6 de la mañana todos los días para prepararle ella misma el desayuno a Maxwell. Luego planeaba el almuerzo incluso si él rara vez estaba en casa. Ella limpiaba su oficina, doblaba sus camisas y mantenía su traje al vapor. No es que Maxwell lo exigiera. Simplemente lo esperaba. Cuando Claire volvió a mencionar el tema de conseguir trabajo, después de todo, se había graduado con honores en literatura, Maxwell apenas levantó la vista de su tableta. No hay necesidad, dijo. No tienes que trabajar. Solo concéntrate en la casa. Lo intentó una vez más. Pero me gustaría hacer algo significativo. Quizás edición freelance hoy. Claire interrumpió. No tenemos problemas económicos. ¿Para qué trabajar si no es necesario? La insinuación quedó en el aire. ¿Qué más harías? Así que dejó de hablar del tema. Sus sueños se hicieron cada día más pequeños. Primero dejó de escribir. Luego dejó de abrir correos electrónicos de trabajo. Con el tiempo olvidó incluso dónde había guardado su título. El único punto de apoyo de Claire en aquellos primeros días fue su abuela. Maxwell había estado atento durante su enfermedad, preguntándole a menudo cómo estaba. Pero después de la boda, esa preocupación pareció desvanecerse. Él seguía pagando las cuentas, pero rara vez la visitaba. Cuando la salud de su abuela se deterioró rápidamente un invierno, Claire le rogó a Maxwell que se tomara un tiempo libre para las visitas al hospital. Estoy en plena negociación, dijo. Quizás no sobreviva ni una semana. Te enviaré flores, respondió. Claire estaba sentada sola junto a la cama de su abuela cuando la pantalla se quedó sin señal. Después del funeral, algo cambió en Claire. Empezó a notar las cosas que antes ignoraba. La forma en que la señora Ford solo le sonreía delante de los invitados. Como los primos menores de Maxwell nunca le hablaban en las cenas familiares a menos que se lo pidieran. Como su madre le entregaba las listas de la compra, los recetarios y los menús con una sonrisa y le decía, sé que te gusta estar ocupada. No la veían como una esposa. Ni siquiera como una mujer. Para ellos Claire era solo una criada con suerte. Una sirvienta bien vestida que preparaba el desayuno de su hijo y mantenía la cabeza gacha. La familia lo llamaba obediencia digna. Claire lo llamó asfixia. Cuando Claire descubrió que estaba embarazada, pensó que lo cambiaría todo. No fue así. Maxwell sonrió cuando ella se lo contó, la besó en la frente y dijo, «Qué bien». Luego le pidió que dejara de ayudar con las tareas de la finca y que descansara. Pero eso solo la aisló más. No más cocinar. No más limpiar. No más trabajo. Ya no había amigos. Solo silencio. Intentó reconectar con Maxwell durante esos meses. Pero llegaba a casa cada vez más tarde. A veces ni siquiera aparecía. Cuando ella le preguntaba, él lo ignoraba con un gesto. Las reuniones se alargaban. Para el 8º mes Claire empezó a dormir sola casi todas las noches.
Cuando entró en labor de parto, Maxwell estaba de viaje de negocios en Shanghái. Regresó 1 hora antes del parto. Se quedó junto a la puerta, no junto a ella. Su hijo Eli nació justo antes del amanecer. Maxwell lo abrazó una vez, le hizo un gesto a Claire y salió a atender una llamada. Cuando trajeron a Eli a casa, Claire sintió una oleada de propósito. Se quedaba despierto todas las noches alimentándolo, cambiándolo y meciéndolo. Hasta que un día la madre de Maxwell entró en la habitación del bebé. «Te ves horrible», dijo. «Te vas a arruinar la piel. Asignaremos una enfermera para que se encargue de esto». «No, yo puedo». «La mudaremos a partir de mañana», dijo la señora Ford. Esa noche Claire lloró hasta quedarse dormida con Eli en brazos. A la mañana siguiente llegó la enfermera. Una semana después trasladaron a Eli al ala de la suite de niñera. A Claire le asignaron una nueva tarea: organizar las cenas de Maxwell. Su hijo ya no era suyo. Poco después del primer cumpleaños de Eli, la madre de Maxwell volvió a llamar a Claire aparte. «Sobre el certificado de matrimonio», dijo en voz baja. Claire parpadeó. «Aún no lo hemos registrado». «Exactamente. Y no lo haremos. Hasta que demuestres tu valía como esposa». Claire se quedó sin palabras. «No vuelvas a sacar el tema», añadió la mujer con una sonrisa forzada. «Solo causaría estrés innecesario a la familia». Claire asintió una vez. Luego salió de la habitación. Esa noche preparó la cena en silencio. El anillo en su dedo brillaba. Pero ahora sabía lo que era, no un símbolo de amor. Solo una correa. Presente. El interior del coche olía ligeramente a cuero y perfume mientras Claire Bennett miraba fijamente por la ventana tintada. Las luces de la ciudad se difuminaban ante ella en destellos dorados y rojos, pero no vio nada. Su teléfono se rompió de nuevo en el asiento de al lado. Maxwell. No necesitaba mirar. La primera vez que sonó, su mano se contrajo. La segunda vez, se le retorció el estómago. Para la quinta vez, tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. Para el 10º, sus ojos estaban secos y tranquilos. No contestó. No lo haría. Esta vez no. Extendió la mano, puso el teléfono boca abajo y dejó que la vibración se desvaneciera con el zumbido de los neumáticos bajo ella. Entonces la vibración cesó. Un nuevo sonido. Un timbre. Un mensaje. Inhaló una vez y luego volteó la pantalla. Maxwell. ¿Crees que salir te hace valiente? Entonces prepárate para las consecuencias. No verás a Eli en los próximos 3 meses. No te molestes en rogar. Me humillaste delante de todos. Le faltaste el respeto a la familia. Una mujer como tú necesita que le recuerden su lugar. Ya he tolerado tus rabietas silenciosas demasiado tiempo. De ahora en adelante, si quieres ver a Eli, aprenderás a obedecer. Si no, se queda conmigo. Para siempre. Claire leyó el mensaje una vez. Luego otra vez. Sus labios se separaron ligeramente, pero no jadeó. No lloró. Simplemente se sentó allí. Así que... Maxwell siempre había conocido su debilidad. Eli. Había usado a su hijo como si fuera la llave de una puerta cerrada. Lo retenía cada vez que hacía demasiadas preguntas. Cuando se atrevía a querer algo más que desayunos y vestidos de gala. Eli se había convertido en su jaula. Y durante años Claire lo había aceptado. Porque creía que su presencia en la vida de Eli, por limitada que fuera, importaba más que su dignidad. «Conductor», dijo de repente rompiendo el silencio. «Sí, señora». «Cambie de dirección. Lléveme a la villa ancestral Ford». El hombre parpadeó por el retrovisor, pero no dijo nada. Tomó la siguiente curva. Claire apretó el bolso con más fuerza. No sabía qué esperaba. Un abrazo. La súplica de un niño para quedarse. Pero necesitaba saberlo. Ella iba a irse. Él necesitaba saberlo. Las puertas de la finca ancestral se abrieron lentamente con un crujido, y los guardias la dejaron pasar con miradas vacilantes. Salió antes de que el coche se detuviera por completo.
El jardín delantero estaba tenuemente iluminado, y la casa brillaba tenuemente en el interior. Claire subió los familiares escalones de piedra, haciendo resonar sus tacones, y se detuvo en la puerta. No llamó. Entró. El mayordomo apareció casi de inmediato, alarmado. Señora. Vengo a ver a Ellie. El hombre titubeó, asintió rápidamente y se giró hacia el pasillo. Momentos después, se oyeron unos suaves pasos. Claire se giró. Ellie salió del pasillo en pijama y con un carrito de juguete en la mano. Crecía rápido, más alto que el mes pasado. Solo tenía 3 años, pero ya conservaba la tenaz agudeza de la sangre de su padre. Claire se arrodilló lentamente sonriendo. Hola, cariño. Ellie la miró parpadeando. Mamá. Vine a verte, dijo con dulzura. Te extrañé. Parecía confundido. ¿Por qué? Le dolía el pecho. Porque soy tu mamá. Y te quiero. Ellie se quedó mirando. Papá dijo que te fuiste. Claire asintió. Sí, pero quería preguntarte algo. Ella le tomó la mano, pero él no la tomó. ¿Te gustaría venir conmigo? Solo tú y yo. Iremos a un lugar cálido. Podremos ver las estrellas. Tendrás tu propia habitación. Ellie retrocedió un poco. No, dijo con firmeza. Claire tragó saliva. ¿Por qué no? No me gustas, dijo, y su corazón se partió como un cristal bajo un tacón. Quiero quedarme con papá. Me compra cosas. Se quedó paralizada. Sus manos se quedaron en el aire un instante demasiado largo. Luego lentamente las bajó. Ya veo, susurró. Ellie se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. En el coche, Claire no lloró. Se quedó sentada mirando la entrada hasta que el conductor preguntó vacilante. ¿A dónde ir? Sí, dijo. Cuando regresó a la Ford Villa, la casa estaba en silencio. Maxwell no estaba. Claro que no. Entró por la entrada lateral, subió las escaleras y entró al dormitorio principal por última vez. Al principio se movió despacio. Luego más rápido. Abrió cajones, desmontó perchas y descolgó los pocos vestidos que aún le importaban. Su portátil. Sus diarios. Una foto de Ellie que no soportaba dejar atrás. Todo cabía en 2 maletas. No tocó las cosas de Maxwell. No por miedo. Pero como no quería rastro de él con ella, a medianoche el taxi esperaba en la puerta. Claire se quedó en el umbral un largo rato con las manos agarradas a las asas de la maleta. La casa a sus espaldas se erguía imponente e inmóvil, brillando desde dentro como una mentira repetida. Le dio la espalda. Y se alejó. En el aeropuerto compró un billete de ida al lugar que siempre había soñado. Un tranquilo pueblo junto al lago donde la gente montaba en bicicleta. Donde aún había librerías. Donde nadie sabía su nombre ni qué tipo de jugo se negaba a preparar. El vuelo abordó a las 5:40 de la madrugada. Al despegar, contempló la ciudad que una vez llamó su hogar. Maxwell. Ellie. La mansión. Los vestidos de seda. Las comidas gourmet. El silencio. La espera. Todo se encogió bajo ella. Desapareció. ¿Y Claire? Claire respiró por primera vez en años. El avión aterrizó justo cuando el sol de la mañana se extendía sobre la cresta de la montaña. Claire bajó con una bolsa de lona al hombro y solo 2 maletas a cuestas. Todo su pasado estaba ahora guardado en su equipaje y su futuro. Todo estaba en silencio. Suave. Igual que el aire de este pueblo. Dolly no era un lugar por el que la gente pasara con prisas. Era el tipo de lugar al que había que escuchar. Las calles eran estrechas, las flores se desbordaban de las paredes agrietadas. Y las ancianas vendían jabones artesanales y caquis en bandejas de mimbre. Claire caminó lentamente por un sendero empedrado hacia la terminal de alquiler de coches, observando a los lugareños abrir sus tiendas con delicados rituales. Barrían los porches, encendían incienso, colocaban las sillas de mimbre. Había llegado. No solo en un pueblo, sino en una versión de sí misma que no conocía desde hacía años.
La primera parada de Claire fue una modesta casa de huéspedes que había reservado para una semana. La habitación estaba limpia y soleada, con suelos de madera crujientes y una cortina de lino que ondeaba incluso con la más mínima brisa. Durmió 12 horas seguidas esa primera noche. Nadie llamó. Nadie irrumpió. No se oyeron pasos en los amplios pasillos vacíos. Era la primera vez que no se despertaba con un horario, una reprimenda o una cuenta regresiva para el domingo. Solo silencio. Y luz del sol. Al cuarto día encontró el lugar. Una casita encajada entre una tetería y un taller de cerámica abandonado. La pintura estaba descolorida y la puerta rayada. Pero cuando Claire entró en la sala y vio la ventana arqueada que daba a la calle, pudo verla con claridad. La librería. El pequeño mostrador junto a la ventana. Estantes que se extendían hasta el techo. Un pequeño sofá con una manta tejida. Su sueño. Me lo llevo, le dijo a la gente, quien parpadeó sorprendido. No la han renovado en años, advirtió. No le tengo miedo al polvo, dijo ella simplemente. Claire compró la casa con una tranquila confianza que no había sentido en años. Ella no negoció. No pidió consejo a nadie. El dinero que le dejó su abuela. El mismo dinero del que Maxwell siempre se burlaba era más que suficiente. No era un palacio. Era un hogar. Pasó las 2 semanas siguientes limpiando, pintando y eligiendo estanterías. Reutilizó cajas viejas para exhibir, pintó los marcos de las ventanas de verde espuma de mar y escribió con tiza el rincón del libro de Bennett sobre un cartel de madera. Cada pincelada era como una disculpa consigo misma. Y una promesa. En la parte trasera de la casa, dispuso su espacio privado. Un pequeño dormitorio, un rincón de lectura, una cocina sencilla con azulejos azul pálido. Colgó un atrapasueños sobre su cama. No porque creyera en la magia, sino porque quería algo hermoso que contemplar al despertar. Por las mañanas caminaba al mercado a comprar pan fresco y hierbas aromáticas. Por las tardes ordenaba libros en los estantes y preparaba té de canela. El negocio iba lento. No le importaba. Algunos estudiantes universitarios se acercaban a leer o tomar el té. A veces viajeros entraban por casualidad y se quedaban horas. Nadie sabía quién era. Nadie le preguntó qué había dejado atrás. Solo vieron a la mujer tranquila que sonreía con dulzura y siempre recomendaba buenos libros. Una tarde lluviosa, Claire estaba organizando el estante de poesía cuando encontró su viejo cuaderno. La tapa estaba desgastada y el lomo agrietado. No lo había abierto desde antes de la boda. Su letra era más joven por aquel entonces. Más suelto, más ligero. Las páginas estaban llenas de ideas para historias, bocetos, fragmentos de diálogo. Se sentó junto a la ventana mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal y comenzó a leer. Una vez quiso escribir novelas. Una vez escribió un cuento que se publicó en una revista nacional. Recordó ese día como su abuela lloró diciendo, esto es solo el principio. Pero entonces llegó la boda. El bebé. La villa. Maxwell. En algún momento entre los vestidos de gala y los menús de desayuno, había silenciado esa parte de sí misma. Ahora volvía a despertar. Esa noche Claire sacó su portátil, abrió un documento en blanco y se quedó mirando la pantalla un buen rato. No sabía qué escribir. Pero una cosa sí sabía. Lo haría. A la mañana siguiente preparó café, abrió la tienda y escribió la primera frase. Fue terrible. Pero era suyo. Y eso le bastaba. Todas las tardes cerraba la tienda a las 6, regaba las macetas del alféizar de la ventana y daba un paseo junto al lago. Había un banco bajo un sauce que se convirtió en su parada habitual. Se sentaba allí con su bolso, a veces con un libro, a veces con un termo de té. Una noche, mientras los niños reían cerca y las libélulas rozaban la orilla, Claire se susurró, no lo extraño. Le sorprendió oírlo en voz alta. Pero era cierto. No extrañaba la villa. O como Maxwell la besaba en la frente como un político. O como el cariño de Ellie debía ganarse con silencio y obediencia. Extrañaba la idea de una familia. Pero no el que ella tenía. Pasaron las semanas. Luego un mes.
Ni una llamada de Maxwell. Ni un mensaje de Ellie. A veces, ese silencio la dolía. Otras veces le daba fuerza. Empezó a reconocer de nuevo a la mujer del espejo con la piel al descubierto, el cabello suelto, la sonrisa espontánea. Ya no se vestía para las apariencias. Vestía ropa de lino. Y zapatillas deportivas. Y a veces ni siquiera maquillaje. Y aún así se sentía más hermosa ahora que nunca con perlas y tacones. Por la noche escribía. Lentamente las palabras le llegaban. Una mujer que desapareció de una fiesta y nunca miró atrás. Una librería con una habitación secreta. Un niño que se despidió con demasiada facilidad. Un hombre que la amaba lo suficiente como para esperar en silencio. Ella no sabía cuál sería el final. Aún no. Pero ella lo escribiría. Tal como estaba escribiendo su vida ahora. Una línea honesta a la vez. El cielo se abrió sin previo aviso. Claire acababa de terminar de guardar una nueva tanda de novelas traducidas cuando un trueno retumbó como un viejo rencor. La lluvia empezó a azotar el alto escaparate de la librería, distorsionando la soñolienta luz de la tarde en 1000 líneas quebradas. Se disponía a cerrar las contraventanas de madera cuando oyó el repentino chirrido de neumáticos y el traqueteo de una bicicleta contra la acera. Una figura salió disparada bajo el aguacero. Llegó al toldo de un salto, abrazando con fuerza un bulto de tela de la cesta delantera. «Jefe», llamó entre el sonido de la lluvia. «¿Te importa si espero aquí a que pase la tormenta?» Su voz era baja, cálida, casi de disculpa. Claire se asomó por la puerta. «Por supuesto», dijo ella. «Pase». El hombre dudó. «Estoy empapada. No quiero ensuciar el suelo». Ella lo despidió con una pequeña sonrisa. «Créeme. He limpiado cosas peores». Entró secándose el agua de la chaqueta con un firme movimiento del brazo. Claire lo vio mejor entonces, 20 y tantos, alto, de piel bronceada y rasgos oscuros. No era el tipo delicado y refinado que Maxwell había encarnado. Esto era real. Fuerte como solo se consigue salvando cosas con las manos. Levantó la vista y se quedó paralizado. Claire ladeó la cabeza. «¿Estás bien?» «Eres Claire», dijo en voz baja. «Claire Bennett». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Sí. ¿Nos conocemos?» «Noah», dijo acercándose. «Noah Carter». Al principio el nombre no le dijo nada. Su expresión debió de indicarlo. Levantó con cuidado el objeto envuelto en tela que tenía en la mano y lo desenvolvió para revelar una pequeña maceta de cerámica ligeramente desportillada. Su esmalte estaba descolorido, pero en la parte inferior había 2 letras irregulares grabadas por la mano de un niño. «Ciliary». Se quedó sin aliento. «Yo hice esto», susurró ella. «En una clase de cerámica», asintió. «Tenías 7 años. Tu papá te trajo». Su vista se nubló por un momento, no por las lágrimas, sino por el recuerdo. Ese día había sido cálido. Su padre había bromeado diciendo que su cactus probablemente sobreviviría al centro comercial. «Tú estabas allí». «Yo estaba atrapado en la juguetería cuando el centro comercial se incendió. Tenía 6 años. Tu padre me sacó. Era el último que seguía dentro». Claire tragó saliva. No lo entendió. Noah asintió lentamente. «Mis padres nunca lo olvidaron. Quisieron adoptarte después». «Todo. Tu madre murió poco después, ¿verdad?» Claire bajó la mirada. «Sí. Accidente de bicicleta. Un camionero. Que era rápido. Yo tenía 10 años». «Lo recuerdo», dijo Noah en voz baja. «Teníamos una habitación preparada para ti. Mi mamá la pintó de rosa y amarillo». A Claire se le encogió el pecho. «Pero mi abuela vino a buscarme». «Llegó primero», dijo con dulzura. «Ni siquiera llegamos a conocerte». «Hasta ahora». Se sentaron en el viejo sofá verde junto a la ventana. La lluvia difuminaba la calle, convirtiendo el mundo exterior en una acuarela. Claire daba vueltas a la maceta, rozando con los dedos las ranuras familiares.
¿La has conservado todos estos años? La vi en el porche de tu antigua casa, dijo Noah, con la mirada fija en el pasado. No había nadie en casa. Era solo un niño y no sabía qué hacer. Pero vi tu nombre, así que lo tomé. Una vez intenté cultivar algo. Pero el cactus murió en una semana. Claire rió quedamente. La regaste, ¿verdad? Todos los días. Por eso. La ahogaste. Oye, sonrió. Lo intentaba. Su risa se mezclaba con el suave repiqueteo de la lluvia. Joder, qué bien. Seguro. Claire preparó té. No del tipo sofisticado, solo jengibre con miel. Noah tomó la taza agradecido, sujetándola con ambas manos como un niño tratando de calentarse. ¿Vives aquí ahora?, preguntó. Ella asintió. Se mudó hace un mes. Compró la casa. Miró a su alrededor, impresionado. ¿Te queda bien? ¿Cómo sabes que me queda bien?, bromeó, levantando una ceja. Sonrió. ¡Qué suerte! La conversación fluyó con facilidad después de eso. Sobre el pueblo, el clima, como ahora trabajaba en el cuerpo de bomberos local. Era surrealista. Como si el universo hubiera reconectado sus vidas a través de todo ese tiempo y dolor. «Me recuerdas a él», dijo Noah en voz baja tras una larga pausa. «Papá Pastel». «Sí. La forma en que te veías cuando abriste la puerta. Ven. Valiente. Incluso bajo la lluvia». Claire miró por la ventana, dejando que eso se asentara. Hacía mucho que no se consideraba valiente. Desde que empezó a medir su valía por lo bien preparado que estaba el desayuno. Cuando por fin dejó de llover, Noah se levantó y se echó la chaqueta mojada al hombro. ¿Aquí también arreglan macetas?, preguntó, señalando la maceta reparada. No. Encontré a un anciano en el norte que se especializa en restaurar cerámica rota. Me llevó una eternidad encontrarlo. Claire volvió a mirar la olla. Un recuerdo. Un símbolo. Un rescate que repercutió en 2 vidas. No tenías que pasar por todo eso. Lo sé, dijo. Pero hay cosas que vale la pena arreglar. La miró mientras lo decía. No la olla. Ella. A la misma hora, la próxima tormenta, bromeó al llegar a la puerta. Claire sonrió con suficiencia. La próxima vez cobraré por el alojamiento. Llevaré galletas. Salió y la puerta se cerró suavemente tras él. Claire permaneció allí en silencio con el calor del té aún en las manos y algo más floreciendo en su interior. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pasó la tormenta, pero Noah Carter seguía apareciendo. Al principio, Claire pensó que era coincidencia. Se pasaba por la noche justo después de su turno, con la chaqueta del uniforme colgada del hombro y las botas mojadas por el polvo de la ciudad. Saludaba con una sonrisa infantil desde el escaparate de la librería, sostenía un café o un pan y preguntaba con indiferencia, ¿necesitas ayuda? Nunca decía que sí. Pero ella tampoco decía que no. Al final de la primera semana, había reorganizado su trastero, arreglado un cajón atascado y etiquetado toda la estantería de no ficción sin que se lo pidiera. ¿Ordenaste por subtítulo?, preguntó Claire, frunciendo el ceño. Noah pareció avergonzado. No es cierto. Se rió. No. Pero es adorable. Sonrió. Entonces quise hacerlo. Se volvió rutina. Noah llegaba después del trabajo, a veces con uniforme completo, a veces con vaqueros y una sudadera gris desgastada. Se apoyaba en la encimera mientras ella preparaba té y conversaban sobre las raras emergencias del día. Un gato atrapado en la chimenea de una panadería, un hombre que había encendido fuegos artificiales en su baño. ¿Por qué el baño?, preguntó una noche. Él dijo que era acústicamente agradable. Claire negó con la cabeza, riendo tanto que tuvo que secarse los ojos. La gente es salvaje. Y nos pagan para detener su locura. Añadió Noah dramáticamente, levantando una espada de espuma improvisada que encontró cerca del rincón de los niños. No temas, noble librero. Defenderé este reino. Claire puso los ojos en blanco.
Deja eso antes de que te hagas daño. Un día le trajo té con leche. Ella tomó un sorbo y parpadeó. Exactamente. 30% de azúcar, sin hielo. Ya lo mencionaste, dijo con naturalidad. Ella no recordaba haberlo dicho. Pero él sí. No era solo el té. Lo recordaba todo. Como odiaba las brochetas de calamar después de una grave intoxicación alimentaria. Como le gustaba organizar los clásicos por región, no por autor. La forma en que sus ojos se ponían vidriosos cuando estaba cansada, pero seguía adelante de todos modos. Noah lo notó. Y eso la aterrorizó. Claire no estaba acostumbrada a que la notaran. Maxwell nunca recordaba su cumpleaños a menos que su asistente se lo recordara. No sabía cuál era su flor favorita. Él creía que le gustaba la cocina francesa. Era alérgica al marisco. En la finca Ford había sido invisible. Ahora, un hombre recordó cómo tomaba el té. La inquietó más de lo debido. Porque la hizo sentir algo para lo que no estaba preparada. Una noche, mientras el crepúsculo teñía la fachada de naranja y violeta, Claire estaba sentada en el sofá mientras Noah barría el suelo. Estaba en silencio. No se distraía. Solo pensativo. Noé lo notó. ¿Día largo?, preguntó con dulzura. Ella asintió. Más o menos. No por trabajo. Justo aquí. Se dio un ligero golpecito en el pecho. Él se sentó a su lado, no muy cerca, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su calor. ¿Quieres hablar de ello? Claire dudó. Luego lentamente empezó. No fue un torrente dramático de palabras. Sin sollozos. Sin desmoronamiento. Solo un recuerdo sereno. Como despegar el papel pintado de una pared vieja. Le contó sobre Maxwell. La boda que fue más apariencia que sustancia. La promesa de un certificado de matrimonio que nunca llegó. El embarazo o el parto en soledad, el hijo que veía una vez por semana como castigo por hablar demasiado. Le contó del jugo en la fiesta. Cómo lo reemplazó con aguas residuales. Como nunca miró atrás. Noé escuchó. No con lástima. No con jadeos. Solo con un profundo dolor. Cuando mencionó que Eli le había dicho, no me gustas. Quiero quedarme con papá. Su voz tembló. Solo una vez. Y fue entonces cuando los ojos de Noé se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlo. Simplemente la miró dolido como solo alguien con un corazón sincero podría doler. Claire lo miró sorprendida. ¿Estás llorando? Se limpió la mejilla con el dorso de la mano. ¿De verdad tuvieron el valor de hacerte daño así? Se rió, suave y sin aliento. Me he contado esta historia cientos de veces. Pero esta es la primera vez que me dolió menos. Porque esta vez no estabas solo. Se hizo el silencio entre ellos. No fue incómodo. Simplemente real. Crudo. Cálido. Se quedaron allí sentados mientras la luz se desvanecía, ambos recostados contra los cojines del sofá. No hubo más palabras. Claire cerró los ojos brevemente. No se sentía nerviosa. Ni a la defensiva. Ni desesperada por aprobación. Simplemente se sintió comprendido. Más tarde, cuando Noah se levantó para irse, recogió su mochila y dudó en la puerta. Me alegra que tu abuela haya podido criarte, dijo de repente. Pero siempre deseé tener una hermana. Claire sonrió. Puede que te haya tocado una rara. Le guiñó un ojo. Me gusta lo raro. Ella lo saludó mientras él caminaba en la noche, desapareciendo entre los suaves sonidos de la calle. Y cuando volvió a entrar en la tienda, sintió que algo se movía en su interior. No era un trueno. No era un incendio. Un solo clic. Como una cerradura girando dentro de su pecho. Y la puerta a algo nuevo abriéndose silenciosamente. El reloj de la librería marcaba más de las 6:15. Claire se secó las manos con un paño de cocina y volvió a mirar hacia la puerta. Estaba tranquilo. Apacible. Pero se equivocó.
Noé siempre llegaba a las 6. Nunca dijo que lo haría. Pero siempre lo era. Ella caminaba de un lado a otro detrás del mostrador, jugueteando con el portalápices de cerámica que él había pegado la semana pasada. Miró su teléfono. No había mensajes. Se dijo a sí misma que no debía darle demasiadas vueltas. Quizás estaba cansado. Quizás salió con amigos. Quizás hubo una inspección sorpresa de incendios. O quizás solo necesitaba una noche libre. Pero Noah habría dicho algo. Siempre lo hacía. A las 6:45 Claire había consultado su página de contacto 3 veces. Redactó un mensaje y luego lo borró. Se dijo a sí misma que era ridículo. Que no era su novia. Que no tenía derecho a entrar en pánico. A las 7 el pánico la invadió de todos modos. Abrió las noticias locales. El titular principal la impactó como una bofetada. Una fábrica química se incendia en el distrito de West Dolly. Bomberos en el lugar. Un bombero resultó herido. Se le cerró la garganta y se le redujo la visión. Y de repente volvió a tener 10 años, aferrada a la pared del hospital, esperando noticias de su padre. Tomó sus llaves. Ni siquiera cerró la tienda. No llevé abrigo. No me importó. El taxista reconoció la dirección en cuanto la dio. De ahí viene el humo. Claire asintió con las manos temblorosas en el regazo. Cada minuto en la carretera se sentía como un cristal atravesándole el pecho. Se había esforzado tanto por mantener la calma durante años. Por no dejar que el pasado la atormentara. Por no volver a entregar su corazón. Pero Noah había superado todo eso. Y ahora ella también podría perderlo. El perímetro de la fábrica era un caos. Sirenas. Mangueras. Humo que se enrosca como cintas en el cielo nocturno. Claire saltó del taxi antes de que se detuviera. Corrió hacia la cinta amarilla, esquivando charcos y gritando a los agentes. Señorita, no puede estar aquí. Necesito encontrar a alguien. Bombero. Noah Carter. El oficial dudó. ¿Tu familia? Sí, mintió jadeando. Por favor. Solo. Por favor. Él le indicó que se acercara al costado del edificio. Ella observó cada rostro. Cada uniforme. El humo era denso y las sombras la engañaban. Cada silueta se parecía a él. Y luego dejó de serlo. Hasta que finalmente. Una figura emergió del otro lado del edificio. Sin casco. Siéntate en su cara. Con la camisa atada a la cintura. Observando a la multitud. Noé. Se giró. Claire corrió. Ella no se detuvo hasta embestirlo. Con los brazos alrededor de su cuello. Con la cara hundida en su pecho. Sollozos estallaron como una vieja presa que se rompe de golpe. Me asustaste. Se atragantó. Creí que te creía. Estoy bien. Dijo sin aliento. Estoy bien. Lo prometo. Ella no me soltó. Ni por un minuto entero. Hasta que su corazón volvió a recordar cómo latir. Noah se apartó lo suficiente para sujetarle el rostro entre las manos. Sus pulgares limpiaron restos de ceniza y lágrimas. No sabía que estarías tan preocupado. Susurró. Yo tampoco sabía que lo estaría. Admitió Claire con la voz entrecortada. Debería haberle escrito. Me llamaron a última hora. Creí que te habías ido, dijo mirándolo a los ojos. Como mi padre. No pude. Su voz se quebró de nuevo. No tienes que tener miedo, dijo con dulzura. No conmigo. Ella lo miró fijamente. Y se dio cuenta de algo profundo. No tenía miedo de amarlo. Tenía miedo de amarlo ya. Se quedaron allí en medio del caos. Envuelto en una quietud que solo el dolor y la supervivencia pueden crear. He estado esperando a que alguien regrese, dijo Noah en voz baja. Claire parpadeó. ¿Qué? Desde que tu padre me salvó. Nunca lo olvidé. Guardé la olla.
Me uní a los bomberos. Te busqué. No activamente, pero creo que siempre tuve la esperanza de volver a verte. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque incluso de niña, sentía que debías estar en mi vida. Y ahora que estás aquí, hizo una pausa. No quiero perderte antes de poder amarte como es debido. El viento aullaba. Las sirenas resonaron. Pero Claire solo oía su propio corazón, latiendo como un tambor lejano. Esa noche, de vuelta en la librería, él estaba parado frente a su puerta, todavía lleno de humo, todavía manchado. Debería ir a limpiarme, dijo. Pero volveré mañana. Claire dudó. Luego extendió la mano. Tomó la de él, que estaba sentada en la calle, entre las suyas. No, dijo ella suavemente. Quédate. Él abrió un poco los ojos. Ella sonrió. Solo siéntate conmigo. No quiero estar sola esta noche. Así lo hizo. Se sentaron en el viejo sofá sin luz. Solo el tenue resplandor de la farola de afuera los bañaba de ámbar. No pasó nada. Ningún beso. Ninguna declaración importante. Solo dos personas sentadas juntas. Respirando. Existiendo. Juntos. Y para Claire fue la noche más íntima que jamás había pasado con un hombre. Pero esta vez, ella lo había elegido. La luz de la mañana se filtraba por los escaparates de la librería, convirtiendo las polvaredas en oro flotante. Claire estaba detrás del mostrador, preparando una nueva exposición de libros de poesía cuando sonó la campanilla de la puerta. Levantó la vista con una sonrisa. Entonces se quedó paralizado. Maxwell Ford estaba en la puerta. No como un recuerdo. No en un sueño. Sino aquí. Pensamiento. Firkin. Sin invitación. Hola, Claire, dijo como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera usado su moneda de cambio, como si fuera amor. Claire dejó el libro. Maxwell. Recorrió la tienda con la mano en los bolsillos de su abrigo de diseñador. La imagen perfecta de la alta sociedad informal. Un lugar con encanto. Un poco polvoriento pero pintoresco. ¿Qué quieres? Fingió ofenderse. ¿Así es como saludas a tu marido? Ella se cruzó de brazos. Es marido. Se rió entre dientes. Nunca firmamos nada. Me alejé. Me dejaste. Temporalmente respondió acercándose más. Supuse que solo necesitabas tiempo para calmarte. Y pensé que con el tiempo extrañarías a tu hijo. Ante eso, Claire apretó la mandíbula. Sonrió más ampliamente. Pensó que eso podría tocar la fibra sensible. No vine aquí a pelear, añadió Maxwell con suavidad. Vine porque Ellie ha estado haciendo preguntas. ¿Quiere verte? Claire parpadeó. La última vez que pedí verlo, me castigaste con silencio. Maxwell se encogió de hombros. La disciplina es necesaria cuando alguien se marcha en medio de una fiesta. Disciplina, repitió. Tratas a Ellie como un peón. Como un sistema de recompensas. Lo dices con crueldad. Claire salió de detrás del mostrador. ¿Por qué lo es? Solo me quieres de vuelta porque has oído que estoy bien. Inclinó la cabeza. ¿Crees que vine por celos? No, dijo ella. Creo que viniste porque por primera vez en tu vida, no eres el centro del mundo de nadie. Y eso te desconcierta. La expresión de Maxwell se ensombreció. ¿Crees esto? Señaló con la mano los libros, las estanterías, el sofá desgastado. ¿Es una vida? ¿Vivir como un simple tendero? Eras la esposa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Yo era una prisionera, respondió Claire. Tú estabas protegido. Yo estaba borrado. La campana sobre la puerta volvió a sonar. Noah entró con 2 tazas de café. Se detuvo al ver a Maxwell y luego miró a Claire. Sus ojos se encontraron con los de él. Firme. Sin miedo. Noah se acercó a ella y le entregó el café sin decir palabra.
Luego se volvió hacia Maxwell y asintió cortésmente. Debes ser el marido. Maxwell, adelante, dijo mirando a Noah de arriba a abajo. ¿Y tú eres? Noah Carter. La mandíbula de Maxwell se contrajo. Bombero, ¿verdad? Leí sobre tu unidad. ¡Qué valiente trabajo! Gracias. ¿Y ahora barres pisos en una librería? Claire lo vio. Un destello de condescendencia. El juego de poder. Noé no estuvo a la altura. Hago lo que sea necesario, dijo simplemente. Y no mido el valor por títulos. Claire sonrió levemente tras su taza. Maxwell se volvió hacia ella. Lo diré una vez, Claire. Vuelve. Por Ellie. Está envejeciendo. Necesita una figura materna. Se lo debes. Le debo la verdad, dijo. Y se lo daré cuando esté listo para oírlo. Maxwell se acercó. No lo hagas difícil. Claire se interpuso entre ellos. Su voz se volvió baja y tranquila. Ya no puedes exigir más. No puedes amenazarme. Esa parte de nuestra historia se acabó. Maxwell la miró fijamente un buen rato. Y por primera vez Claire lo vio. Estaba conmocionado. No porque ella estuviera gritando. Pero porque no lo era. Estaba serena. Despreocupada. Listo. Se ajustó el cuello. ¿Te arrepentirás de esto? No, dijo Claire. Me arrepiento de cada día que me quedé. Parpadeó. Y luego lentamente se dio la vuelta y salió. Silencioso, controlado y más pequeño de lo que jamás había parecido. La puerta de la librería se cerró con un clic tras él. Noah se giró hacia ella. ¿Estás bien? Claire suspiró lentamente. Más que bien. Se apoyó en el mostrador, agarrando el café que le trajo como un ancla. No me soltará fácilmente, dijo después de un momento. Entonces qué bueno que no estás sola, respondió Noah. Ella lo miró, realmente lo miró. En el mundo de Maxwell, el amor se trataba de control. En presencia de Noah, el amor se sentía como vigas de apoyo. Tranquila, firme, siempre sosteniéndola. Extendió la mano por encima del mostrador y le tocó la suya. Gracias. Por solo estar ahí parado. En cualquier momento, dijo suavemente. Y en ese simple intercambio, Claire lo sintió. La última página de un capítulo que se estaba escribiendo. Y el siguiente esperando a ser escrito. Era una mañana de martes lenta y nublada. Claire acababa de terminar de preparar una tetera de canela cuando oyó que la puerta de la librería se abría con un crujido. Al principio no levantó la vista. Enseguida, dijo con suavidad, secándose las manos con una toalla. Entonces una voz respondió. No sabía a dónde más ir. Se le heló el corazón. Maxwell. Estaba de pie en la puerta, solo esta vez, sin su habitual arrogancia refinada. Su abrigo a medida le colgaba torpemente y sus ojos estaban hundidos, de una forma que ella no había visto antes. Claire se quedó quieta. Él entró lentamente con la voz temblorosa. Te extraño. Ella inhaló profundamente. Maxwell. No estoy aquí para discutir, dijo rápidamente con las palmas alzadas en señal de rendición. No estoy aquí para controlarte. Lo juro. Ella no dijo nada. No sé cómo pasó, continuó. Cómo se desmoronó todo entre nosotros. Quizá no lo vi venir. Quizás me negué. Pero el silencio en esa villa me está matando. Claire dobló la toalla lenta y metódicamente. Se acercó un paso más. Camino por esas habitaciones y espero oírte tararear en la cocina. Todavía miro el móvil por costumbre a las 6 de la tarde, esperando algún mensaje, aunque solo seas tú diciendo que llegarás tarde a casa. Nunca respondías esos mensajes cuando te los enviaba, dijo en voz baja. Él se estremeció. Lo sé, susurró. Fui un tonto. Un tonto orgulloso y egoísta. Claire lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez parecía un hombre que sabía que había perdido algo irreemplazable. Quiero olvidarlo todo,
dijo con la voz quebrada. Todo lo que nos hizo daño. Quiero empezar de nuevo. Te deseo. Te necesito. Por favor, Claire. Vuelve. Tras ella, el suelo de madera crujió. Noah había entrado por el pasillo trasero con un libro en una mano y una taza en la otra. Se detuvo al ver a Maxwell. Claire no se giró. Pero lo sintió, Noah cerca, detrás de ella. Firme. Silencioso. Presente. Maxwell también lo notó. Apretó la mandíbula. ¿Así que para esto me dejaste? No, dijo Claire con voz tranquila y clara. Esto es lo que encontré después de alejarme de ti. Maxwell dio un paso al frente de nuevo, casi desesperada. Tenemos un hijo juntos. Usas a nuestro hijo, dijo con firmeza. Lo retienes, lo usas como arma. Intentaba mantener unida a nuestra familia. No, Maxwell, dijo esta vez más fuerte. Querías el control. Y ya no quiero ser el sacrificio silencioso de nadie. El silencio en la librería se hizo más denso. Maxwell abrió la boca, la cerró y luego miró a Noah. Esto no ha terminado, dijo. Pero Claire dio un paso adelante, bloqueándole el paso con una gracia que Maxwell nunca había comprendido del todo. Se acabó, dijo. Para mí se acabó hace mucho tiempo. Simplemente no te diste cuenta. Maxwell se quedó allí un buen rato. Luego se giró. Y salió sin nada. Sin anillo. Sin promesa. Sin legado. Solo el eco hueco de lo que había perdido. Cuando la campana sonó tras él, Claire dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Noah se acercó y le puso la mano suavemente en la espalda. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella asintió. No temblé. No lloré. No hacía falta. Ella lo miró. Él suplicó. Lo vi. Seguí diciendo que no. Él sonrió levemente orgulloso. Porque ahora recuerdas quién eres. Ella se inclinó hacia él. Noah la rodeó con sus brazos. Sin un abrazo fuerte, sin un abrazo desesperado. Solo calor. Firmeza. Tranquilidad. Nunca más tendrás que doblegarte ante nadie, susurró contra su cabello. Y en ese abrazo silencioso bajo la suave luz de su tienda, Claire sintió que algo se asentaba en su pecho. No era victoria. No era venganza. Solo paz. La que se había ganado. La primavera llegó como una suave canción. La puerta principal de la librería estaba abierta con una pila de novelas antiguas. Claire estaba de pie en un taburete fijando guirnaldas de papel en el estante superior mientras Noah forcejeaba con la máquina de café expreso detrás del mostrador. Las instrucciones indican pulsar 2 veces, gritó por encima del hombro. Lo presioné 2 veces, gritó Noah. Es la máquina la que está siendo dramática. Claire se asomó desde su posición. Entonces son una pareja hecha en el cielo. La miró con picardía y luego levantó el portafiltro con sarcasmo. Dilo otra vez y te serviré el té con agua de anchoas al vapor. Sonrió. Amenazas románticas como esas son la razón por la que me enamoré de ti. Había pasado 1 año desde el día en que Maxwell se fue. 1 año de reconstrucción. Risas. Bernie. Noah nunca la apremiaba. Era paciente con sus silencios, firme ante sus dudas e implacable con su cariño. Le traía flores envueltas en páginas de libros viejos. Él mismo reemplazó sus ventanas rotas en lugar de llamar a un manitas. Le preparaba ramen a altas horas de la noche cuando ella estaba demasiado absorta escribiendo como para comer. Claire, a cambio, le dejaba notas en sus botas. Garabateaba caricaturas graciosas en su agenda. Le besaba el hombro cada mañana antes de irse a la estación de bomberos. Vivían como compañeros. No es perfecto. Pero está perfectamente elegido. La cafetería-librería también ha crecido. A los vecinos les encantaban las tazas desiguales, las noches de poesía y el descuento para bomberos. Noah insistió en añadir algo a la pizarra. La primera novela de Claire, Cenizas y miel, se había publicado hacía 2 meses. Las críticas fueron entusiastas.
Un crítico lo calificó como un triunfo silencioso de supervivencia y fortaleza. No le había contado a mucha gente que la historia era suya. Pero Noah lo sabía. Y cada vez que la pillaba mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos, le susurraba: la página 327 sigue siendo mi favorita. Esa mañana, Claire encontró un sobre pequeño pegado a la puerta de la librería. Dentro había una nota doblada. Querida Claire. Cierra a las 6. Ponte el vestido verde. Créeme. Ir. Puso los ojos en blanco. ¿Tan dramático? Hasta que sonrió. Llevaba el vestido verde. Exactamente a las 6 de la tarde Noah apareció en la puerta, recién afeitado, con un ramo de margaritas silvestres y una sonrisa torcida. No sé cómo hacerlo a la perfección, dijo. Pero te prometo que lo estoy intentando. Claire parpadeó. ¿Qué? Dio un paso adelante y le tomó la mano con suavidad. Solo sígueme. La condujo por el callejón, por el camino adoquinado y subiendo una pequeña colina con vistas al lago. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando destellos dorados sobre el agua. En el claro había una manta tendida. Luces de colores colgaban de las ramas de los árboles. Había un pastelito en el centro con forma de libro. Claire se quedó sin aliento. ¿Lo horneaste? Lo intenté, dijo Noah. Sabía a yeso. Así que compré este y preparé la escena del crimen. Ella se rió con lágrimas ya en los ojos. Noé se arrodilló. Sacó una cajita de terciopelo de su chaqueta. La abrió. Dentro había un delicado anillo de plata con una diminuta esmeralda en forma de hoja. Nada llamativo. Pero era suyo. Completamente. No quiero la perfección, dijo en voz baja. Solo quiero que nos sepamos. Las mañanas de tostadas quemadas, las ediciones nocturnas, los chistes tontos y los besos soñolientos. Quiero una vida donde nunca tengas que rendirte y donde tengas que ser amado. Claire lo miró fijamente con el corazón latiendo con fuerza. Quiero casarme contigo, Claire Bennett. No porque te haya salvado, sino porque te salvaste a ti misma. Y tuve la suerte de caminar a tu lado después. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ella también se arrodilló justo ahí frente a él. Sí, susurró. Luego más fuerte. Sí. Mil sí. Se sentaron en el césped, descalzos y felices, dándose bocados de pastel y riéndose tanto que volcaron la caja de velas. Creo que te tiré glaseado en el pelo, dijo Noah, intentando no reír. Claire se tocó los rizos. A ver si adivino, ¿sabor a anchoa? Un chiste viejo, respondió él, besándole la sien. Retíralo. Solo si retiras las dramáticas entradas de los bomberos. Es improbable. Ella puso los ojos en blanco. Esto me pasa por enamorarme de un hombre con síndrome de héroe. Y abdominales, añadió. Claire se rió. Definitivamente los abdominales. Bailaron bajo las luces de colores sin música. Solo el sonido del lago. El viento. Sus risas. Y cuando salieron las estrellas, Claire susurró: nunca pensé que tendría esto. Lo tienes, dijo Noah. Y siempre lo tendrás. Más tarde esa noche, de vuelta en la librería, su librería, se sentaron juntos en el desgastado sofá verde. Solía pensar que el amor debía ser duro, murmuró Claire. Doloroso. Sacrificio. Noé asintió. Yo también. Pero esto, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Se siente como respirar. Porque es real. Ella sonrió, cerrando los ojos. No más agacharse, susurró. Solo bailar, susurró ella. Y así, en un pueblo tranquilo bajo una luz tenue, entre estanterías llenas de historias, Claire Bennett comenzó su capítulo más importante hasta la fecha. Uno que eligió. Uno que escribió. Uno donde el amor no se manifestaba en exigencias, sino en risas. En calidez. En un hombre que estaba detrás de ella, no delante. Para siempre. El fin.